¿Cuántos huevos puedo comer al día? Esta es una de las preguntas que me hacen mis pacientes en consulta. El huevo es un alimento muy interesante desde el punto de vista nutricional, ya que aparte de aportarnos proteínas de alto valor biológico y de calidad, nos aporta vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y antioxidantes, entre otros muchos nutrientes. Eso hace que sea un alimento muy recomendable para introducir una alimentación saludable, además de ser un producto con un precio económico en la gran mayoría de países. Pero como sabemos, el huevo nos aporta elevadas cantidades de colesterol. Un huevo mediano nos aporta aproximadamente 180 miligramos de colesterol. Eso puede hacer pensar que si padezco colesterol o tengo que controlar mis niveles de colesterol en sangre, tenga que evitar o limitar el consumo de los huevos. Con el tiempo, los estudios han demostrado que el consumo de un huevo al día a lo largo de todos los días de la semana no tiene un efecto negativo en los valores de colesterol total ni aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por ello, en el año 2002, la Asociación Americana del Corazón eliminó la recomendación de limitar el consumo de huevo cuando se quieren controlar los niveles de colesterol. Aunque existe controversia al respecto, ya que es difícil valorar un alimento por sí solo sin tener en cuenta todo el patrón alimentario. Lo que sí que está bien documentado es la relación entre el consumo de grasas saturadas y el aumento de colesterol total. Normalmente los alimentos que nos aportan cantidades elevadas de grasas saturadas también nos aportan cantidades elevadas de colesterol. En el caso del huevo no es así, ya que el huevo nos aporta elevadas cantidades de colesterol, pero a la vez nos aporta cantidades bajas de grasas saturadas. Eso puede ser una de las razones por la cual el consumo de huevo no se relaciona con un aumento de colesterol o de enfermedades cardíacas. Pero vamos a la práctica. ¿Consumir un huevo al día aumenta los niveles de colesterol? Pues bien, hay numerosos estudios al respecto y os voy a dar un ejemplo de un estudio que se realizó en una población adulta asiática durante 5 semanas, donde se les daba a consumir un huevo al día. Tras ese tiempo se observó que el colesterol total y el colesterol malo no había aumentado. ¿Y si como más de un huevo al día? Existe bastante controversia al respecto, ya que es difícil, como hemos comentado, estudiar un alimento por sí solo sin tener en cuenta el patrón alimentario. Aparte de esto, faltan estudios que corroboren que el consumo de 2 huevos al día durante 7 días de la semana no aumenta los niveles de colesterol u otros parámetros. En ciertos estudios se ha podido observar que un consumo de 6 a 12 huevos a la semana no afecta de forma negativa a los niveles totales de colesterol malo, glucosa u otros parámetros. No tiene un impacto negativo en aquellas personas con mayor riesgo de padecer diabetes o factores de riesgo cardiovascular. Pero si quiero consumir 2 o más huevos al día, los estudios nos demuestran que consumir un huevo al día no nos afecta los niveles de colesterol total y no aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pero nos faltan estudios que corroboren que el consumo de 2 huevos o más no tiene aspectos negativos en el colesterol total o que no favorece al riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. Además, recordad que lo interesante es que nuestra alimentación sea variada y que obtengamos los nutrientes de diferentes alimentos, por lo que os recomiendo introducir otro tipo de proteínas, ya sean animales o vegetales. Así que en resumen, creo que traigo buenas noticias, ya que las guías dietéticas estadounidenses afirman que el consumo de un huevo al día no aumenta la enfermedad cardiovascular ni los niveles de colesterol total en personas sanas. Y si tienes colesterol elevado, aparte de seguir una alimentación saludable, equilibrada, reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas y carnes rojas, introduce actividad física diaria y evita el sedentarismo, el alcohol y el tabaco. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete, así sabrás cuando publicamos vídeos que pueden ser de interés. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.